La idea original de esta serie de videos que denominamos Odio al Peronismo tenía como relatos 4 episodios relacionados con los fusilamientos de 1956. Abarcar la totalidad de hechos relacionados con víctimas de ese odio al peronismo haría la serie casi interminable. Generalmente fuimos quienes pusimos el cuerpo a ese odio clasista al que tanto incomoda a los detractores del movimiento. Una invitación recibida para un acto recordatorio de la figura de Bernardo Alberti nos hizo sumar un 5.º video para recordar su caso. Lo mencionamos como Mayor Alberti. El título no reproduce con exactitud el grado que ostentaba al momento de su trágica muerte. Los vaivenes políticos lo llevaron fuera del ejército y fue reincorporado posteriormente en uno de esos actos reivindicatorios que había sido ascendido a teniente coronel. Pero para la resistencia peronista y la naciente juventud peronista era el yorma, formato del lenguaje coloquial que usando el berre, es decir, alterando el orden de las sílabas, le reconocían el grado de mayor que la dictadura de 1955 de hecho le había quitado. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando todavía no se había emitido el comunicado de la Junta Militar anunciando el asalto al poder, puede decirse que Bernardo Alberti fue la primera víctima de ese gobierno entrante. Vamos a conocer un poco más de su persona. Nacido en Avellaneda, un 17 de noviembre, en aquel año 1918, lejos estaba aún el designar aquel día como hoy lo es, el Día del Militante. Aún así, bien puede decirse que solo por su actuación pública se lo merecería. Fue el abanderado de su promoción en el colegio militar. Sufrió en 1945 el primer arresto cuando intentó sublevar la escuela de infantería en defensa del coronel Perón preso en los sucesos que desencadenaron el 17 de octubre. En 1954 fue designado edecán del presidente Perón y uno de los que resistió armas en mano los bombardeos de junio del 55. Con el golpe triunfante, es uno de los presos condenados a la reclusión en Ushuaia. La dictadura lo libera a cambio de obligarlo al exilio. Elige el Brasil como un modo de sentirse cerca. Regresa al país en 1959 con una amnistía dictada por el presidente Frondizi. Allá por 1967, Perón lo designa su delegado personal en la Argentina. Ese es el momento en que se vincula con las nacientes organizaciones que cimentaron el nacimiento de la juventud peronista. De ahí viene ese apelativo cariñoso de yorma. En 1969, Onganía le ofrece la reincorporación a muchos oficiales expulsados en el 55, exceptuando únicamente a la figura de Perón. Él, desconforme con eso, decide no aceptar el ofrecimiento en solidaridad con el líder que estaba en Madrid. Finalmente, es reincorporado recién en 1973 con el ascenso del gobierno popular y ascendido precisamente a teniente coronel. En la primera reunión de gabinete post-fallecimiento de Perón, la represión naciente exhibe las figuras de Julio Trosler y Bernardo Alberti como peligrosos, así entre comillas, destacándolo. Jorge Tayana, presente en la reunión, lo advierte de ese peligro, y en los días previos al golpe del 76, la AAA, pergeñada por José López Rega, ya estaba haciendo mucho daño. En un claro anticipo de lo que vendría después, un grupo intenta secuestrarlo de sus oficinas de la calle Rivadavia. Fue el destino el que hizo que se hubiera retirado de allí minutos antes. Alcanzó casi a cruzarse en la vereda con el operativo de represión y se llevaron de allí a 3 personas esposadas y con los ojos vendados. Un día antes se habían llevado a su colaborador Máximo Altieri. Todo lo vivido en su búsqueda y hallazgo de sus restos lo estaba incluyendo en una carta dirigida al entonces comandante en jefe del ejército, Jorge Rafael Videla. Allí relata la búsqueda de paradero de Altieri
para hallarlo vivo y cómo el personal policial de la Comisaría Primera de Avellaneda le permite hallarlo muerto en la morgue del cementerio de esa ciudad, acribillado a balazos como NN 4 días después de haber sido encontrado en Tristán Suárez. Hubiera sido sepultado sin identificar, privando a sus familiares de darle cristiana sepultura. Detalla cómo la vida le enseñó a manejar el trato con las jerarquías militares. Su carácter de retirado lo exime de la subordinación. Dice haber transitado como joven o como viejo, como obrero o como patrón, como militar o civil, como jefe o subordinado, subversivo o político, como libre o preso, perseguido o prófugo. Se refiere a los relatos de homenaje castrense ante los muertos. Cuestiona, ¿quién tiene más derecho? ¿Aquel que tuvo la oportunidad de asistir a su muerto o quien lo recoge sucio en un zanjón? ¿Puede algún coronel o general asumir una tragedia como esta? ¿Qué pasa a los argentinos cuando aceptamos clasificar a los muertos en deseables e indeseables? Niega los intentos de calificar la figura del exceso en la legítima defensa. Hace un paralelo entre integrantes de las Fuerzas Armadas. Dice que los méritos de San Martín no apañan a 40. Fernández Suárez infama a Belgrano, Dorrego a Güemes, y podemos admirar al almirante Brown y negar a Rojas o a Benigno Varela. Para aquellos que no tuvieron referencias, 40 fue el jefe de la CIDE que violó la embajada de Haití para tratar de fusilar a Tanco. Fernández Suárez, el responsable de los fusilamientos de José León Suárez. Rojas, de los bombardeos a la Plaza de Mayo, o Benigno Varela, de los fusilamientos de la Patagonia. Con el argumento esgrimido de defender un estilo de vida, se profanó el cadáver de Evita, cuando el ejército en Ezeiza pretendió impedir el reencuentro del pueblo con su líder, se masacró a un pueblo que quería un día de fiesta. Cuando escuchamos a funcionarios judiciales decir que el joven Altieri ha sido ajusticiado, comprobamos que el nivel llegó al respeto. ¿A qué nivel tan bajo llegó el respeto por la justicia? Hace hincapié en una última reflexión: la inhabilidad de las Fuerzas Armadas para gobernar. Terminó esta carta precisamente el 24 de marzo, con fecha 24 de 1976. A esa misma hora, en Aeroparque, estaban deteniendo a la presidenta María Estela Martínez de Perón, poniendo en marcha el golpe de Estado más cruento de la historia argentina. Ingresaron a su domicilio de la calle Avenida del Libertador al 1100, diciendo: «Alberte, te venimos a matar». Una parte de la patrulla retuvo a su esposa e hija, la otra fue con Alberte hasta el balcón y lo arrojó al vacío. Un juez que habitaba la planta baja escuchó el golpe sordo de un cuerpo cayendo en el patio. Se identificó ante la patrulla y le respondieron: «Hubo un accidente». Lo llevaron en una ambulancia, sometieron a su familia a un peregrinaje, entregándoselo en la comisaría 31 de la calle Cabildo. Fue la primera víctima de esa dictadura. Su hijo realizó la denuncia ante la justicia querellando a Videla, responsabilizándolo por el asesinato. El juez federal Rafael Sarmiento se declaró incompetente, pero antes llegó a decirle que no solo a Alberte había que tirarlo por la ventana, sino a todos los peronistas. Así, con este episodio, a título de ejemplo, identificamos un caso testigo del odio al peronismo, que entre paréntesis lleva como subtítulo «Antecedentes de la situación actual». Hubo muchos hechos anteriores y posteriores también, lamentablemente, pero acá damos por finalizada esta serie de 5 capítulos. En este espacio que nos reúne cada miércoles en el horario de las 18 horas, buscaremos un motivo más agradable, dando comienzo a una nueva serie que llevará por título «Juan Manuel Abal Medina, Senior, testigo de la historia». Ahí incluiremos los sucesos históricos en los que este hombre fue protagonista. Lo invitamos a suscribirse, darle clic a la campanita y poder recibir cada uno de los videos.